Ya les aparece grabando, sí, ¿verdad? Sí, ya. Ya, bueno, pues buen día, profesor. Compañeros, esta práctica, este día vamos a hacer la práctica número 8, que habla de la álgebra de Boole y los teoremas de De Morgan. En esta ocasión vamos a realizar una serie de circuitos. Nuestro compañero Víctor va a ser el que los va a estar realizando, mientras los demás vamos explicando un poco sobre los teoremas y las leyes que están involucrados, y pues el objetivo de la práctica es comprobar las leyes y los distintos teoremas mediante la simulación e implementación de las unidades lógicas que estuvimos viendo en las prácticas anteriores. En sí lo que vamos a hacer es estar realizando los circuitos y luego midiendo los voltajes de entrada y de salida para poder realizar mediante una tabla una comparación de los valores prácticos con los valores teóricos. Bueno, como un inicio de la práctica, vamos a realizar un circuito de paso que lo propone la misma práctica. Y bueno, este primer circuito busca, que ya lo está realizando Víctor, de hecho en estos momentos, busca comprobar la ley distributiva de Boole. No sé si se pronuncia Boole o Boole, ¿alguien sabe? Porque estoy... Creo que es Boole, ¿no? Creo. Boole, sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, pues de Boole. Y entonces vamos en esta práctica, que diga en este circuito, a revisar la ley distributiva. Básicamente lo que dice esta ley es que cuando se aplica la operación OR a dos o más variables y después se aplica la operación AND al resultado con otra variable, eso sería lo mismo a aplicar la operación AND a la variable aislada, con cada uno de los operandos de OR, y luego aplicar la operación de OR a los resultados de AND. Y, o sea, en otras palabras, un poco más simples, esta ley es como el proceso de sacar un factor común, donde la variable común se extrae como factor de los AND. Pues recordamos que estos son los que estuvimos viendo más a fondo en la práctica pasada. Y pues bueno, vamos a ver cómo Víctor va haciendo el circuito antes de poder realizar las mediciones. Bueno, pues ya terminé el circuito. Seguimos el diagrama que se nos implementó ya en la práctica. Hicimos uso de las compuertas lógicas, perdón. La 74LS08 y la 74LS32. Y bueno, ya he hecho las configuraciones y conexiones. Nos vamos a la tabla de verdad, perdón, que tenemos, que igual se nos facilitó en la práctica, y checamos sus comprobaciones. Como se puede ver, o bueno, no se alcanza a ver muy bien por la luz del LED. Hay un LED amarillo, uno verde y uno rojo. El amarillo es la X, el verde es la y el rojo es la Z. Y el azul y el rojo de esta parte son los valores de salida que vamos a tener. Así que empezamos con la tabla. Si nuestro circuito está bien conectado, aquí en la tabla, sí la alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, ahí estamos. Entonces, si nuestro circuito está bien conectado, dice, o empezamos con 0, 0, lo cual va a estar apagado todo, ahí como nos indica. Después empezamos con Z1, también va a estar apagado. Bajamos, empezamos con Y1, también va a estar apagado. Y empezamos con X, que también va a estar apagado. Ahí está. Ahora empezamos con unas combinaciones, con Y1 y Z1, también va a estar apagado. Y nos indica que va a encender cuando tengamos X en 1 y Z en 1. Ahí, como podemos ver, se prendieron los LEDs. Nos indica que sí está bien armado nuestro circuito. Y probamos las siguientes, que sería
con X1 y Y1 enciende, y finalmente con todas en 1, X, Y, Z en 1, va a seguir encendido. Y bueno, empezamos con la toma de voltajes, dependiendo las salidas. Coloco aquí mi multímetro para que lo podamos ver. Ahí está. Empezamos, hago las conexiones, permítanme un momento. Está. ¿Quién nos va a ayudar a tomar las mediciones? Yo estoy anotando las tablitas. Ok. Conectamos el multímetro a negativo. Bajamos todas. Pues en 0,0 no tiene caso, ya que no hay voltajes en las salidas, ni siquiera... O bueno, de todas maneras tomamos. A ver. Por ejemplo, el voltaje en X nos da que 0.31. El voltaje en Y nos da que 0.13. Y el Z 0.45. Y en las dos salidas nos indica que es 0 y 0. Ahí está. Ahora pasamos con la configuración a Z1. Las otras dos se mantienen en ceros, por lo tanto no va a haber voltaje. Probamos X, está en 0.24. Probamos Y, está en 0.08. Y probamos Z. Y aquí es donde nos marca 6.76 volts. Y en nuestras salidas va a estar 0. Pasamos al siguiente, en Y. Tenemos que X es 0.14. En Y nos va a dar 6.61, perdón. En Z 0.40. Y nos pasamos a nuestras salidas, nos da 0, nos sigue dando 0. Básicamente, cuando no esté encendida cuando las salidas tengamos 0, no nos va a dar ningún tipo de voltaje. Así que en sí no tendría de alguna manera caso medirlo hasta que empecemos a ver unos en las salidas. Pero sigamos. Empezamos con X. Cuando X es 1, tiene un voltaje de 6.75. En Y nos da 0.08. En Z nos da 0.43. En las salidas nos da 0, como lo dije. Ahora bajamos y hacemos la combinación de Y y Z en 1. Ahí está. En X nos va a dar 0.08. En Y nos va a dar 6.44. En Z nos va a dar 6.44 y en la salida nos va a dar 0. Y empezamos con los voltajes. Activamos X y Z en 1 y nos da que el voltaje es de 6.31 en X. En Y es 0.01, prácticamente es nulo. En Z es 6.29 volts y en las salidas nos va a dar 6.23 y de manera similar nos debe dar 6.21. Bueno, varía. Nos pasamos al siguiente en X y Y en 1. X nos va a dar 6.12, Y nos va a dar 6.11, Z nos va a dar nulo, 6.35, y en las salidas nos va a dar 6.4 y 6.2 volts. Y por último nos pasamos a donde todos están en 1, por lo tanto nos va a dar entonces un voltaje, 5.95 volts en X, 5.94 volts en Y. Me equivoqué, perdón. Ahí está, 5.93 en Z, 5.86 en las salidas, en la salida 1, y 5.84 en la salida 2. Y bueno, este sería el el primer circuito, perdón. Ahora nos pasamos a la ley distributiva de Boole. Y bueno, al igual que la anterior,
como se mencionó, es una ley distributiva, perdón. Básicamente, y entendiéndolo en términos un poco ambiguos, es la multiplicación de x con, o en este caso es nuestra x con dos factores. Por lo tanto, vamos a tener una suma de x más y de x más z. Así que procedemos a conectar. En este circuito vamos a utilizar las mismas compuertas lógicas, la 08 y la 032. Debido a que no están configuradas de la misma manera, no podemos utilizar el mismo circuito. Así que tenemos que hacer otra vez todo el circuito desde el principio. Pero empezamos de la línea X. De la línea X que tenemos, el cual sería nuestro LED amarillo. Sacamos a la primera línea del circuito integrado, el 74LS32. Checamos dónde más va X. X va en otras dos salidas del 32, por lo tanto, hacemos un puente a la primera salida del 32. Del lado contrario, conectamos el 32 aquí. Y conectamos otra salida del 32 por acá. Ahí está. Tenemos 1, 2 y 3. Ya tenemos nuestras X completas. Y empezamos, ahora nos pasamos del lado de las Y's, el cual sería nuestro LED verde. En el verde podemos ver que hay una entrada a la compuerta lógica 74LS08. Por lo tanto, ponemos un puente del LED verde al Y. Ahí está. Y la conectamos a la primera pata del 08, perdón. De ahí nos fijamos donde más conectamos el Y. Y nos indica que en la compuerta 0 de la compuerta 32 también tenemos que poner Y. Sacamos un puente a la 32. Listo, ya lo tenemos. Por último, en Z nos indica que es en la 08 junto con la Y. Por lo tanto, ponemos un puente pequeñito. Aquí está. Listo. Ahí está, listo. Me parece que ya quedó. Después nos indica que Y también va a salir a entrar a la 08. Y Y también va a ser una salida a la 32. Entonces colocamos un puente. Colocamos un puente relativamente largo para que nos alcance. Colocamos un puentecito por acá, así, y nos damos a la 32 que está aquí. Listo. Sí, ahí todo parece indicar que sí. Ahora hacemos la configuración entre las puertas. Nos sale que el resultado de las dos 32 que colocamos al principio la vamos a colocar en una 08. Por lo tanto, las dos salidas de la 32 las llevamos a la compuerta, la 08 que está por acá. Hacemos la conexión. Ahí está. Colocamos el otro puente igual a la salida del 08. Lo colocamos aquí, así. Ahí está. Y nos va a encender un LED. Así que lo llevamos hasta acá. Por otro lado, la salida del 08 va a conectar a la 32, la cual colocamos con X. Y buscamos nuestra salida del 08, que está aquí. Utilizamos un puente un poquito más largo. Aquí está. Correcto. Aquí está la 08. Conectamos y la vamos a llevar a nuestra salida del 32, la cual es esta, y de aquí va a partir un LED. ¿De acuerdo?
Y ahí está. Nada más hacemos nuestra conexión de LEDs correspondientes. Ahí está. Y colocamos otro puente. Okay, este puente no nos alcanza, ponemos otro. Uno más larguito. Ahí está. Y listo. Ahora bien, si todo está conectado correctamente, debería de encender. Este cable tiene un problemita por aquí. Bueno, ahí está. Como se puede ver, encendieron todos los LEDs porque está en 1, 1, 1, o sea, todos en 1. Y siguiendo la tabla de verdad, ponemos todos en 0, de nuevo. Y nos indica que en 0, 0 va a ser nulo el voltaje, no va a haber nada. Encendemos Z, tampoco va a encender. Encendemos Y, tampoco va a encender. Pero si encendemos X, tendría que encender todo, tal y como se aprecia aquí. Ahora seguimos. Encendemos YZ, el cual nos enciende todo el circuito. Encendemos XZ, dejen apago Y, perdón, ahí está, y enciende todo. Encendemos XY y apagamos Z, sigue prendido. Y si prendemos todo, nos sigue dando 1, bueno, nos sigue encendiendo en la salida, lo que nos indica que es 1. Y bien, ¿alguien tiene dudas con este? No, todo está claro, pues sí se cumple lo de los valores teóricos, ¿no? Exactamente, cumple la función distributiva. Básicamente, cuando lleguemos a X, va a encender todo el circuito. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando con X. Y si X es 1, pues básicamente va a encender todas las salidas. Todas las salidas tienen que encender cuando X es 1. Si X no llegara a ser 1, no va a encender, a menos que Y y Z sean 1 también. Y bueno, seguimos con la prueba de voltajes. El que la toma es Beto, ¿verdad? Sí. Ok, entonces empezamos con 000. Como les comenté, bueno, considero que a lo mejor no tiene mucho caso probar que cuando están en 000, porque sabemos que todo el circuito está apagado. Así que empezamos cuando Z vale 1. Cuando Z vale 1, aquí nos indica el multímetro, vale 6.72 volts. Cuando Y vale 1, perdón, prendí X. Cuando Y vale 1, nos da 6.55 volts. Cuando X vale 1, nos da 6.43 y ya que se prendieron estas, no tenía caso medirlas en el anterior, ya que no se iba a dar un voltaje nulo, no se está energizando. Pero en este caso medimos las salidas, nos da 6.34 volts, 6.32 volts. Esto fue en X1. Ahora probamos con Y y Z1 en 1. Tomamos voltajes, 6.09 volts. Tomamos valores en Z, 6.07. Tomamos en las salidas, nos da 5.99, 6 volts. 5.97 volts. Ahora seguimos en X1, Y0 y Z1. En X nos da 6.19 volts. En Y nos da 0. En Z nos da 6.20. Y en las salidas nos da 6.13 y 6.11 volts. Ahora seguimos con X y Y1. Probamos 6.4 volts, 6.3 volts, tanto en Y como en X, perdón. En Z nos da 0. En las salidas nos va a dar
5.95 volts y 5.93 volts. Ahora, cuando todos están en 1, nos va a dar que todos tienen voltaje 5.88 volts, 5.87 volts, 5.86 volts, tanto en X, Y y Z, y en las salidas nos va a dar 5.79 volts y 5.77 volts en las salidas cuando las compuertas están en 1, 1, 1. Y bueno, ese fue el circuito número 2. Ahora los dejo con mi compañero que les va a explicar el circuito número 3. Bueno, el circuito número 3 hace pues más referencia a lo que es el teorema de simplificación de Boole. Es parecido a los dos anteriores, pero ese es un poco más sencillo, ya que solo vamos a tener propiedades distributivas de X y Y y lo que serían las salidas. Aquí en el teorema, pues va a ser de X por Y más X por Y' igual a X. Entonces lo que nos estaría dando salidas de 0 y 1 sería la multiplicación de estas, más bien la suma de estas dos multiplicaciones. Esto quiere decir que cuando tengamos dos entradas de 0, o sea, X0 y Y0, pues la primera va a ser una multiplicación de 0 por 0 más una de 0 por 1, lo cual nos va a dar 0 en ambas, por lo tanto sería 0 en la salida. Y por ejemplo, teniendo una multiplicación de dos unos en X y Y, pues nos daría X y Y, la multiplicación de X y Y sería 1 por 1, y la de X por Y' sería 1 por 0, lo que nos daría 1 más 0, que es igual a 1. Entonces nuestra salida sería de 1, lo que activaría nuestro circuito prendiendo los LEDs. Bueno, sí, es correcto. Bueno, empezamos con el ensamblaje. Debido a que nada más tenemos tanto X como Y, solamente vamos a utilizar dos LEDs, en este caso sería el amarillo y el verde. Hacemos las conexiones correspondientes, como lo dijo Beto, es un poco más simple. Agregamos una compuerta 04, la cual es una inversora. Así que empezamos. Ya tengo conectados la parte de la línea de X. Ahora voy con la línea Y. Nos indica que Y tiene que estar en la A con puerta 08 junto con X, así que la conecto aquí. Después nos indica que Y tiene que salir a la inversora. Colocamos un puente hasta la inversora, la cual sería la 04. Aquí está, correcto. Después de la 04 regresa a la 08, ya inversa. Así que agregamos otra vez un puente de vuelta a la 08. Aquí está, correcto. Ahí está. Y por último, ambas salidas de la 08, tanto de la 08 normal como de la 08 inversa, tienen que salir a la 32. Así que conectamos a la primera patita del 32 y conectamos la segunda salida del 08 al 32. Nos fijamos que esté bien conectado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Correcto. Ponemos a la salida del 32. Aquí está. Ahora bien, la salida del 32 nos indica que para que enciendan nuestros dos LEDs, tenemos que sacar desde X. Desde X tenemos que sacar un puente hasta nuestro primer LED. Ahí está, lo colocamos.
Y nuestra salida del 32 va a ser el que encienda el segundo LED. Este puente no nos va a alcanzar, así que coloco otro. Aquí está. Y colocamos aquí. Ahí está. Listo. Ahora sí. Nos vamos a la tabla de la verdad. Colocamos, energizamos nuestro circuito. Permítanme, dejen cambio este porque se está moviendo mucho. Coloco un cablecito más. Ahí está. Energizo al negativo y energizo al positivo. Bueno, como Z no lo vamos a utilizar, pues la apago. Listo. Y solamente nos quedamos con los LEDs, el amarillo y el verde. No sé si alcanzan a apreciar el protoboard. Sí, se alcanza a ver. Se alcanza a ver bien. Ok. Entonces empezamos con los valores en 0, 0. Nos da que las salidas va a ser 0. De acuerdo a si está bien conectado nuestro circuito. Ya nos daremos cuenta ahorita si llega a encender. Nos pasamos con X0 y Y1. Nos da que la salida debe de ser 0. Por el contrario, nos pasamos que en X sea 1 y en Y sea 0. Y tenemos que nuestras salidas van a encender. Y por último, cuando todo está en 1, va a seguir encendido. ¿Alguien tiene dudas con este antes de pasar a la toma de voltajes? Parece que no. Si quieres, empezamos. Empezamos. Tenemos, como lo dije anteriormente, no tiene caso medir los voltajes cuando todas nuestras entradas y salidas son 0. Así que nos pasamos directo a cuando Y vale 1. Lo enciendo aquí. Ahí está. Cuando Y vale 1, nuestra X vale 0. Aquí está el multímetro, perdón. Cuando X vale 1, digo 0, perdón, nuestra X va a valer 0.04 volts. En Y va a ser 5.30 volts. Y en nuestras salidas va a ser 0.02 volts y 0.02 volts. Cuando X es 1, sigue apagado. En X, no sigue encendido, perdón. En X nos va a dar 5.31 volts. Y en Y, perdón, no lo coloqué muy bien. Lo coloqué en el otro lado. Ahí está. Está en 0 volts. Y nuestras salidas van a estar en 4.05 volts y 4.28 volts. Y cuando todo está en 1, lógicamente todo va a tener voltaje, 4.86 volts, 4.99 volts, tanto en X como en Y. Y en nuestras salidas vamos a tener 4.98 volts y en la segunda salida 4.89 volts. Listo. Ahora bien, pasamos al circuito número 4. En lo que lo explican, lo voy ensamblando. Desenergizamos. Creo que ese circuito te toca a ti, Miguel. Sí, continuamos con el circuito número 4. En este circuito tenemos lo que serían 3 entradas y 2 salidas. Estamos hablando de un circuito que representa el primer teorema de Morgan, el cual nos dice que la suma de las 3 entradas X más Y más Z, todo esto junto negado, es igual a la multiplicación de X negada por Y negada por Z negada. Esto se representa en el circuito lógico como
Por un lado, para representar un lado de la igualdad, tenemos dos puertas OR, las cuales se encargan de sumar las tres señales, y a la salida de estas dos puertas sumadas se coloca una compuerta NOT para obtener así su negado. Y de esta forma, si se cumplen las condiciones, se enciende el LED. Por el otro lado de la igualdad tenemos tres compuertas NOT y una compuerta AND de tres entradas. Este lado de la ecuación funciona obteniendo cada una de las entradas a su respectiva compuerta NOT para que se obtenga el inverso de cada una de las señales y los tres inversos se multipliquen dentro de la compuerta AND, y si se proporcionan las condiciones se enciende el LED también. Como comentaba, cada uno de los lados del circuito representa uno de los lados de la ecuación, y como ya veremos más adelante, solo hay una combinación posible para que se pueda dar que ambos LEDs queden encendidos. Ok, en lo que mi compañero continúa construyendo el circuito en el protoboard, comentaría que también se puede obtener esta, esta función con otros circuitos, pero esta es una de las más convenientes. Igual como comentario en lo que Víctor acaba de terminar el circuito, es importante decir que así como Miguel usó el software Proteus la práctica pasada, pues es muy útil para este tipo de circuitos, como para realizar este tipo de comprobaciones y todo eso. Pues ahorita en esta práctica, pues por el fin que tiene de checar el protoboard, pero si fuera otro caso, también con el programa nos podríamos guiar. Sí, así como con Proteus, como con otros softwares de simulación, se puede obtener también el mismo resultado si el fin es comprobar la funcionalidad del circuito y su correspondencia con los diferentes teoremas, tanto el de Morgan como los de Boole. Pero bueno, por el momento es más factible realizarlos en físico.
para agilizar un poco más el procedimiento, iré comentando que para que se obtenga el resultado de los dos LEDs encendidos, se tendrá que tener todas las entradas en su valor de 0 para que con el funcionamiento de las compuertas NOT se puedan encender los LEDs. Con cualquier combinación que involucre una entrada en 1, se verá reflejado como los LEDs apagados. Y ahora lo veremos en la comprobación. Y bueno, empezamos. Ya tenemos la mayor parte del circuito encendida. Digo, armada, perdón. Ahora nos dedicamos al ensamblaje de la compuerta AND de 3 entradas. Como dije, no tenemos una compuerta AND de 3 entradas, por lo tanto vamos a utilizar una compuerta AND de 2 entradas y multiplicaremos estas entradas para obtener el resultado que queremos. Así que si bien empezamos con el ensamblaje, tenemos que llevar los inversos hasta la compuerta 08, que es la AND. Ahora hacemos aquí nuestra conexión. Aquí está. Sacamos hacia acá. Colocamos un puente un poquito más largo. De esta manera. Colocamos aquí nuestra compuerta. Colocamos en Z, perdón. La colocamos acá. Y tenemos X, tenemos Y. Así que tenemos la multiplicación de XY. Por lo tanto, el resultado lo pasamos a otra compuerta de la AND para poder hacer la multiplicación con Z. Así que pasamos el resultado hacia acá. Ahí está. Y lo tenemos que multiplicar por Z. Encontramos la conexión hacia Z. Como se puede observar, esto es un poco, no es difícil, es tedioso, pero es por el tamaño de los cables. Ahí tenemos tenemos nuestro valor a Z, conectamos nuestra Z inversa, aquí está, y la hacemos multiplicar. De esta manera vamos a tener el mismo resultado que la compuerta AND de 3 entradas. Lo sacamos hacia un LED, que sea en realidad. Vamos a escoger en este caso el azul. Ahí está. Y para el 32 lo tenemos que invertir todavía. Aquí está nuestro resultado del 32. Lo pasamos a una compuerta para poder a la 04 para poder invertirlo. Nos aseguramos que esté bien colocado. Ahí está. Listo. Ahora bien, sacamos ahora un puente utilizamos este cable Dupont que está un poco más largo para que pueda encender el LED rojo. Bien, ya está conectado nuestro circuito. Déjenme colocar un cable para hacer contacto. Energizamos nuestro circuito. Encienden esos LEDs porque el otro está apagado. Tranquilos, ahí está. Ok, si todo nuestro circuito está bien conectado, nos pasamos a la tabla. Nos indica básicamente que en 0, 0, 0 debería de encender.
Esta particularidad de este circuito es básicamente que se invierte, o sea que solamente vamos a tener un valor de encendido el cual es 0, 0, 0, tanto en X, Y y Z. Solamente así va a encender nuestro circuito. En todos los demás casos, si quieren lo intentamos, este es 0, 0. Como vemos ahí en nuestras tablas, es 1 a la salida. Si colocamos Z en 1, Z en 1, nos indica que no funciona. La bajamos, ponemos Y. Ahí está. Ponemos Y, nos indica que no funciona. Encendemos X. También nos indica que no funciona. Como todos están en 0, está encendido. Ponemos Y en 1 y Z en 1 y no enciende. Ponemos X en 1 y Z en 1 y no va a encender. Por último, ponemos X en 1 y Y en 1, no enciende. Y finalmente ponemos todas en 1 y no va a encender. Básicamente está invirtiendo nuestro circuito. ¿Alguien tiene dudas sobre este circuito? No, creo que sí quedó bastante claro. Las mejoras que hicimos al circuito propuesto, al que nos enseñó el profesor, fue que le pusimos 3 LEDs de más, por razones obviamente didácticas, así se puede apreciar mejor cuando está encendido X, Y y Z. Bueno, dicho esto, tomamos los voltajes. Al igual que las prácticas pasadas, los circuitos pasados, perdón, como digo, todos los valores de las salidas nos van a dar 0, excepto 1, así que ese es el que vamos a medir para las salidas. Así que empezamos con voltajes desde 0, 0, 0 en las salidas. Obviamente las entradas tanto en X, Y y Z nos va a dar 0. Miren, aquí lo podemos... Déjenme quito cables para que se pueda notar Ahí está. Como podemos ver, en X da 0, en Y da 0 y en Z da 0.38. Son voltajes muy pequeños. Y en las salidas nos va a dar 6.24 y 6.13. Ahora bien, solamente vamos a medir las partes de X, Y y Z. Las salidas tenemos en cuenta que siempre van a dar 0, así que medimos cuando Z es 1. Z es 1, va a dar 5.29 volts. En Y nos va a dar 0 y en X nos va a dar 0. Ahora cuando en Y es 1, en Z nos da 0. Ahí está. En Z nos da 0. En Y nos da 5.14 volts y en X nos da 0. Cuando X vale 1 y todas las demás son 0, ahí lo podemos apreciar, da 5.20 volts. En Y nos da 0 volts y en Z nos da 0 volts. Ahora nos pasamos rápidamente a Y y Z1. Como podemos notar, en ninguno de estos últimos combinaciones se ha aprendido las salidas. Empezamos con Z. Z nos va a dar 5.08 volts y Y nos va a dar, 5.07 volts. Por último, nos pasamos a, todavía nos faltan 2 combinaciones, perdón. Cuando X vale 1 y Y vale 0 y Z vale 1. X nos da 5.11 volts, Y nos da 0 y Z nos da 5.13 volts. Nos pasamos a X y Y en 1 y Z en 0. X nos da 4.98 volts, Y nos da 5.01 volts y Z nos da 0. Y las salidas, como podemos ver, siguen dando 0. Finalmente nos pasamos cuando todo está en 1,
que va a ser 4.92 volts en X, 4.91 volts en Y 4.90 volts en Z, y como podemos seguir viendo, las salidas nos van a dar a 0. Ahí tomamos lecturas, nos da 0. Así que para ahorrarnos un poco de mediciones, no nos va a dar voltajes. Y bien, seguimos al último circuito. Ahorita lo explican mis compañeros en lo que hago el ensamblaje del circuito. Listo. Para ese circuito se aplica la siguiente ley de Morgan, el cual nos dice que el complemento de un producto de n variables será equivalente a la suma de los complementos de n variables. Igualmente, utilizando otras palabras, se dice que el complemento de dos o más variables sobre las cuales se aplica el operador AND es equivalente a aplicar el operador OR o OR, no sé realmente cómo se pronuncia. Ok, entonces empezamos con el ensamblaje del circuito. Permítanme un momento en lo que consigo un puente un poquito más largo. Oh, sí, disculpen, ya tengo el puente un poquito más largo, así que empezamos. Tenemos la línea que es X. X nos indica que va a estar conectada a la 0,8. Déjenme identificar dónde está la 0,8. Aquí está la 0,8. También nos dice que va a tener una derivación a la 0,4, a una inversora. Por lo tanto, primero conectamos la inversora. Aquí está. Hacemos la conexión correspondiente. De ahí ponemos un cable hasta la 0,8. Aquí está la 0,8. Y la conectamos a la primera patita. Ahí está. Tenemos el ensamblaje de X completo. Ahora empezamos con el ensamblaje de Y. El ensamblaje de Y nos indica que de igual forma que la X va a estar inversa. Así que ponemos un puente en Y a la inversa. ¿Listo? Ahora nos indica también que va a haber una conexión en Y en la compuerta 0,8. Déjenme checar aquí el diagrama rápidamente. Si es en la 0,8, justamente donde conectamos en X. Así que utilizamos un puente un poquito más largo. Aquí está nuestra compuerta en Y. Y la ponemos en el segundo lugar. Ahí está. Ahora pasamos a la línea de las zetas. Z nos indica de igual forma que va a estar inversa. Sacamos un puente para que se pueda invertir. Listo. No quiere entrar. Ahí está. Ya está. Nuestra Z inversa ya está. Ahora nos indica que también una Z va a ir a la conexión de un 0,8. Así que conectamos nuestro cable a la 0,8. Utilizamos un cable un poquito más largo. Podemos utilizar este. Como nos indica, es a la Z. A la Z, a la salida del 0,8. Así que ponemos aquí y la aventamos hasta acá. Ahora bien, vamos a conectar esta 0,8 con el resultado de la multiplicación de X y Y. Ahí está. Básicamente, este último, penúltimo paso, de los últimos pasos, es como armamos la compuerta AND de 3 entradas. Básicamente, las dos compuertas 0,8 que se nos muestra en el diagrama arriba es una AND de 3 entradas. Bueno, siguiendo dicho eso, seguimos con las conexiones. Ya terminamos todo lo directo que tenga que ver con X, Y, Z.
Ahora hacemos la conexión correspondiente. Agarramos las dos inversoras del tanto X como Y y las conectamos en una 32. Déjenme agarrar un puente. Aquí está la X y ponemos esta acá. Ahora colocamos la inversora de Y y la conectamos a la 32, tal y como nos indica. Ahora tenemos que sacar la inversa de Z, que está aquí, a una 32 y el resultado de las inversas de X y Y la vamos a unir a esta compuerta 0,32. Así que sacamos un puente aquí. Listo, aquí está. Permítanme, disculpen, ahí está. Ahora, el diagrama que se nos mostró y tal y como lo vimos en la clase, el profesor nos indicó que la compuerta 04, que está en el X2, que sería nuestro segundo LED, ya no se pone, está de manera errónea ahí. Así que nos omitimos ese paso, nos saltamos directamente a conectar al LED. Conectamos aquí con un puente. Y conectamos en, no sé, nuestro LED azul, que aquí tenemos más cerca. Ok. Y ahora el resultado de la 08. La 08 está aquí. Utilizamos el cable DuPont azul y lo conectamos al LED rojo. Listo. Y ya tenemos ensamblado nuestro circuito. ¿Alguien tiene dudas con esto? No, todo perfecto. Un detalle, disculpen. De hecho, esto ya se me había pasado anteriormente. Tenemos que invertir la salida del 0,8, así que agarramos el 0,8 y lo llevamos hasta la 0,4 para poder invertirlo. Aquí agarramos un cable DuPont que tenemos por acá. La salida de la 0,8 la llevamos hasta la 0,4 y con el cable DuPont vamos a volver. Así de simple. Así que ponemos nuestro cable DuPont, en la salida del 0,8. La llevamos a una salida del 0,4, la invertimos y regresamos al LED rojo. Ok, ya una vez armado, conectamos, energizamos nuestro circuito. De hecho, por eso solamente encendí un LED. Ahí está. Centramos un poco más el protoboard para que se pueda ver. Ahí está. ¿Sí se ve bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí quedó centrado. Ok. Entonces, empezamos con nuestro circuito. Igual, hay un pequeño detalle en nuestra tabla de verdad. Como se puede ver, no, pues no, el 1 no va a ser igual a 0, tampoco 0 va a ser igual a 1. Pero, de acuerdo a lo que ahorita vayamos experimentando, lo voy explicando. Así que, básicamente, esto es una compuerta que está inversa. Así que, cuando se supone que nos debería de dar 1, nos va a dar 0. ¿De qué manera podemos comprobar esto? Cuando todos nuestros LEDs están apagados, tanto X, Y y Z, nos tendría de manera, al ponerlo en la compuerta inversa, se transforman en 1. Por lo tanto, se encienden nuestros LEDs de salida. Aquí lo podemos ver. Y se puede ver en la tabla. De hecho, ese es de los únicos valores que están correctos en la tabla. Ahora bien, si pasamos a Z igual a 1, van a seguir encendidos. ¿Por qué? Por lo mismo. Si tenemos 0 por 0 por 1, nos va a dar 0, pero al invertirlo nos va a dar 1. Por lo tanto, igual en las salidas, si tenemos 0 más 1, esto quiere decir que en realidad al invertirlo es 1 más 1 más 0, nos va a dar 1.
Ahora bien, pasamos a la otra, a la Y, cuando vale 1, ahí está. De la misma manera, si tenemos 0 por 1 por 0, nos va a dar 0, pero invertido nos da 1. De igual forma, en la salida tenemos 0 más 1 más 0, que nos va a dar al final nos va a dar 1. Los ceros se invierten, los unos también. Ahora probamos con x igual a 1. Ahí está. Con x igual a 1, la misma secuencia de la anterior. Tenemos que x vale 1, por lo tanto va a ser 1 por 0 por 0. Esto nos da 0, invertido es 1. Y a la salida nos va a dar 1 más 0 más 0. Los ceros se invierten, se hacen 1 y el 1 se hace 0. Por lo tanto sigue siendo 1, por lo tanto siguen encendidas nuestras salidas. Seguimos con Y y Z encendidos, el mismo método. 0 por 1 por 1 nos da 0, invertido es 1, y a la salida nos va a dar 0 más 1 más 1, invertimos los ceros y los unos y nos seguirá dando 1. Ahí vamos a hacer una corrección en las tablas, eso lo vamos a entregar en el reporte. Ahora configuramos en X1, Y0 y Z1. Lo mismo, 1 por 0 por 1 nos da como resultado 0, invertido es 1, y a la salida nos da 1 más 0 más 1, invertimos los ceros y nos da 1. De igual forma pasamos a X y Y1 y Z0. Ahí está. Como podemos ver, el LED amarillo es X, el LED verde es y el LED rojo es Z, el cual está apagado. De igual forma, la misma secuencia, 1 por 1 por 0, nos va a dar 0, invertido es 1, y a la salida 1 más 1 más 0, los cuales si los invertimos nos seguirá dando 1. Y por último, aquí es donde ya cambia el circuito. Si tenemos todos en 1, 1 por 1 por 1, nos da 1, invertido nos va a dar 0, por lo tanto, se van a apagar las salidas. Y bueno, ¿alguien tiene dudas con esto? Pues como que sí estuvo un poquito más confuso. Sí, está un poco. Pues está invirtiendo, ¿no? Básicamente es como les comento, hay que ver de manera los resultados de manera inversa. O sea, los unos los cambiamos por ceros y los ceros los cambiamos por 1. Esa es la función de la compuerta 04. Sí, viendo esto junto con la tabla de verdad, es un poco más fácil de comprender. Así que, bueno, si nadie tiene un comentario o alguna duda, pasamos a la toma de voltajes. Así que conecto nuestro multímetro a tierra o a negativo, como lo queramos ver. Acercamos nuestra pantalla de nuestro multímetro. Ahí se ve, me parece. Ahí sí. Checamos el voltaje de nuestra batería. Como podemos ver, el voltaje ya disminuyó después de todo este rato que hemos estado aquí. Así que empezamos con la toma de voltajes. Empezamos con todos en 0. De manera, todos están en 0, obviamente no vamos a tener voltajes en X, en Y y en Z, por lo tanto son 0. Y en las salidas vamos a tener 6 volts y 5.91 volts. Ahora empezamos con la Z vale 1, Y es X, X es 0, Y es 0 y Z va a estar en 5.91 volts y nuestras salidas van a estar encendidas. Esta tiene un voltaje de 3.22 volts y esta va a tener 3.11 volts. Nos pasamos cuando Y vale 1, X nos da 0 volts, Y nos da
5.74 volts y Z nos da 0 volts y nuestras salidas 3. Ay, perdón. Ahí está. 3. A ver, permítanme un momento, está como mal calibrado esto. Coloco bien las terminales aquí. Ahí está. Ahora sí. Nuestra salida está en 5.11 volts y nuestra segunda salida está en 4.98 volts. Nos pasamos cuando X vale 1, bajamos los otros dos. Ahí podemos notar que nuestro LED amarillo es el único que está encendido. En X nos da un voltaje de 5.13 volts. En Y nos da 0, en Z nos va a dar 0 y en nuestras salidas nos da 5.8 volts y 5.71 volts. Ahora encendemos Y y Z y bajamos X. X nos da 0 volts, Y nos da, 5.54 volts, Z nos da 5.54 volts y nuestras salidas nos da 5.49 volts y 5.39 volts. Cambiamos a X1, Y0 y Z1. X nos da 5.18 volts, Y nos da 0, Z nos da 5.69 volts, las salidas nos va a dar 5.65 volts y otros 5.55 volts. La penúltima combinación, en X1, Y1 y Z0. Lo coloco. En X nos da 5. A ver, creo que otra vez está fallando un poquito. Me lo coloco bien. Ahí está. 5.52 volts en X. Me coloco en Y. 5.53 en Y. 0 en Z. 0 en Z. Y en nuestras salidas va a dar 5.48 volts. Y en la segunda salida 5.38 volts. Ahora bien, pasamos a cuando todos están en 1, por lo tanto va a ser 0, como lo acabé de explicar hace rato, se invierten. Por lo tanto, nuestro voltaje en X va a ser 4. Otra vez lo acomodo bien. 4.76 volts. Nuestro voltaje en Y va a ser 4.73 volts. Nuestro voltaje en X va a ser 4.73 volts. Es lo mismo. En Z, perdón. En Z nos da 4.74 volts. Z, gracias Miguel. Y a las salidas nos da 0 volts. Justo como se planteó con la compuerta inversora y en nuestras tablas de la verdad. Y bueno, no sé si alguien tenga una duda, comentario acerca de esta última parte. No, ya solo comentar como conclusión de que los circuitos que vimos son los principales postulados o teoremas, pero existen algunos otros más, solo que son un poco más secundarios y son estos que presentamos los que tienen como más aplicaciones dentro de los circuitos lógicos o digitales. No sé si alguien más quiera agregar su conclusión antes de terminar. Pues a mí como conclusión, sí, que existen otros, pero estos son los... Es como una electrónica que puedes llegar a ser mucho más compleja, ¿no? Es como cuando en matemáticas empiezas a ver pues igual teoremas o cosas para simplificar y ya al final pues las haces como de una manera muy instintiva. Creo que esto puede ser algo como similar a eso, o como que para ahí va
orientado este conocimiento, ¿no? Para que lo podamos hacer como más fácil en caso de que lleváramos una materia de electricidad más avanzada, bueno, de electrónica. ¿Alguien más quiere agregar su conclusión? Beto. Pues nada más para remarcar que de los 5 circuitos que hicimos hoy, el único, pues por así decirlo, diferente fue el quinto, que es el del teorema de complemento de multiplicaciones, porque en las salidas fue el único que nos dio diferentes de 1 igual a 0 o 0 igual a 1. En cambio, los otros sí nos daba 1 igual a 1 o 0 igual a 0. Ok. Mario. No es tanto una conclusión, pero sí es como compartirles un poco de que yo trabajo controlando lo que es iluminación profesional y me he dado cuenta que muchas de las veces se tiene que configurar a sí mismo como estuvimos configurando todos estos circuitos, con los ceros y los unos a través de los pines. Nada más que también me di cuenta pues de que estos últimos que hemos usado, al igual que los otros muchos que hay, pero que son más complejos, pues ya es como de que se puede facilitar su uso a través de ya metiendo como más lo que es una interfaz o una tabla de circuitos. Entonces es como de que, como comentaba el compañero, que ya sería como de llevar un curso más avanzado y creo que ya sería combinar diferentes ramas. Y sí, esto podremos, bueno, como mi conclusión, tomando en cuenta la de Mario y Daniel, esto es prácticamente la base de un conocimiento más amplio que podríamos llevar en materias mucho más complejas. Esto es básicamente enseñarnos cómo funciona desde el principio. Una simple operación, cómo el grado de complejidad en las compuertas puede ser grande. Y bueno, de alguna manera lo tratamos de condensar y hacer un poco más didáctico con los LEDs para que se pueda entender. Y bueno, ese sería todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado y gracias. Gracias, compañeros. Gracias.